Hola, a las que tienen la pantalla prendida y a las que no también. Hola, hola. Eh, Nos encontramos nuevamente para seguir con estos personajes de nuestra historia que vivieron en la época de la Edad Media, algunos muy conocidos, otros no tanto. Sin embargo, todos tuvieron una influencia muy grande, hasta el día de hoy tienen una influencia muy grande en nuestras vidas. Pero hoy vamos a recorrer un poquito la vida de uno de los más grandes, renombrados sabios de Israel. Y podemos decir que es el exégeta, el comentarista de la Torá, sin desmerecer a los demás, por supuesto, porque se imagina que si uno es un comentarista de la Torá, tiene una estatura espiritual elevadísima y no está no soy nadie como para poder decir, pero sabemos que Rashi, que es el personaje que vamos a un poquito recorrer su vida hoy, es algo excepcional, excepcional, por muchas razones que son las que vamos a comentar de su vida, ¿no? Pero no podemos imaginarnos estudiar la Torá, el Tanaj, el Talmud, si no estuviese el comentario de Rashi. Su obra, que fue impresionante, es la que nos acompaña hasta el día de hoy. Por eso está traído que los sabios, uno puede decir, Rashi sigue vivo. Ustedes me van a decir, ay, Miriam, qué pavada. No, porque cuando estás estudiando, decís, pero Rashi dice, si dice, lo está diciendo ahora, ¿verdad? Incluso está traído en los libros que cuando uno trae el comentario de algún sabio, así por ejemplo, cuando uno dice, Rashi dice, y repite el comentario del sabio, es como que los labios de Rashi se mueven, digamos, alegóricamente hablando, y vuelven a pronunciar ese comentario que hizo. Pero realmente Rashi es parte de nuestra vida diariamente, quienes estudian Torah, los niños que están en la escuela, los adolescentes que están en la yeshiva, los adultos que están en el colel, los grandes estudiantes y los mínimos y lo que sea, cualquier persona judía que se acerca a estudiar tanto Torah, Nevi'im, Ktuvim, la Gemara, como dije antes, no, Rashi le sigue diciendo Rashi en presente. Pero bueno, vamos a ubicarnos primero en el tiempo, en la parte geográfica también, porque hasta ahora estuvimos viendo a sabios que vivieron en la época de Babilonia, Sura, Pumbedita, y después pasamos al siglo de oro español. Estuvimos viendo todos los sabios que estuvieron viviendo en esa época. Ahora nos vamos a correr a los sabios que podríamos decir que son de Ashkenaz, ¿sí? Antes eran los de Sfarad, ahora vamos a los de Ashkenaz. Ashkenaz principalmente es Alemania, Francia, Italia, así más o menos es la zona, porque todavía Rusia no era parte de, no había un judaísmo desarrollado en esa época en absoluto, y Polonia también, por supuesto, en esos siglos es que empieza, ya vamos a ir llegando, pero vamos a hablar hoy de
el nacimiento, empezamos con dónde nació Rashi, en qué año nació Rashi, que esto es algo muy fuerte. Rashi nació en el año 1040. Las chicas que toman nota saben que la clase pasada, cuando vimos la vida de Rabbeinu Gershon Meor Agolá, tienen anotado el año en que falleció Rabbeinu Gershon. 1040, exactamente, Nora, el mismo año. Mismo año que falleció Rabbeinu Gershon, la luminaria del Galut de la Golá, el mismo año nace Rashi. También en ese año, mejor dicho, 2 años antes, en el 1038, falleció en Babilonia uno de los más grandes sabios de los Geonim, llamémoslo así, de las yeshivot en Babilonia, que se llamaba Rabbi Ai Agaon. Él también fue maestro de Rabbeinu Gershon, ¿sí? Bueno, pero vemos, acá se puede ver algo muy fuerte. Hay un proverbio que dice que cuando cae el sol, sale el sol, ¿sí? Dice así, Bezaraj Hashemesh uva Hashemesh, lo trae el rey Shlomo en Coelet. Cuando brilla el sol, también se oculta el sol. Significa que Hashem nunca va a dejar sin quien guíe al pueblo judío. Y vemos realmente, al poco tiempo de haber nacido Rashi, los judíos de Francia y Alemania pudieron comprobar que realmente fue así. Entonces, ¿en dónde nació Rashi? Les voy a compartir pantalla para que vean el mapa de Francia y ahí vamos a ver dónde nació. Este es un mapa, ¿lo ven? Ah, perdón, ahora tengo que compartir. Perdón. No puse compartir pantalla primero. Puse el mapa directo. Muy bien. Ahora sí. Ahí tenemos el mapa de Francia, ¿lo ven? Rashi nació, si miran al norte, van a ver que lo más grande que ven ahí es París. Pero si miran más al norte, no, perdón, más al costado de París, un poquito más abajo, en color verde, se ve Champagne. ¿Lo ven ahí? Es la zona de Champagne. Muy bien. Hay una palabrita chiquitita sobre el sur de Champagne que dice Troyes. No sé cómo se pronunciará exactamente, Troyes. Ahí nació Rashi. No sé si lo pueden ver, yo no puedo, no sé si yo pongo acá el cursor, ¿ustedes no lo ven? Sí, acá, en esta ciudad, en Troyes, nació Rashi. ¿Sí? En el centro de Francia, una zona, como ustedes saben, Champagne, una zona de muchos viñedos. Rashi nace en una familia donde su papá, primero vamos a aclarar algo, ¿quién es Rashi? Rashi no es un nombre, Rashi es un acróstico de 3 palabras. Rabbi Shlomo Itzhaki o Rabbi Shlomo ben Itzhak. Su papá, Rabbi Itzhak, también era un gran Talmid Jajam y en realidad fue el primer maestro de Rashi. Dicen que en esa época los grandes rabinos, los directivos, los que grandes sabios, muchas veces no cobraban como un sueldo como rabanim, y entonces se sostenían trabajando del provecho de su esfuerzo. Y el papá de Rashi, hay muchas versiones,
pero vamos a tomar una por lo menos. Dice que se dedicaba a la venta de piedras preciosas. Otros opinan que no es así. Otros dicen que el papá de Rashi era una persona muy humilde, que trabajaba de lo que de vender vinos que él mismo fabricaba, pero de todas maneras la historia va al centro, es que en un momento el papá, Rabbi Itzhak, se encuentra con una piedra preciosa, un brillante incomparable. Llegó a sus manos, lo consiguió, no importa si es una versión o la otra, las dos afirman que llegó a sus manos una gema increíble. No había plata en la ciudad de Troy para pagarla. Cuando esta noticia llegó a oídos de la gente de la iglesia de la ciudad, y decidieron que iban a hacer el esfuerzo de comprar esa piedra para adornar ahí a una bodazara, una imagen. Cuando vinieron a ofrecerle al papá de Rashi, o sea, Rabbi Itzhak, le vinieron a ofrecer el dinero, lo que él pida, e incluso él se negó, dijo que no la va a vender. Entonces le ofrecieron más y más dinero, pero él, ¿por qué no la vendía? Porque no quería tener usufructo de la bodazara, que le venga de algo que no es bueno. Entonces se negaba a venderlo. Fueron subiendo el precio, pero de todas maneras él se negaba, entonces de alguna manera lo engañaron y lo llevaron a un barco con la piedra para apretarlo ahí cuando estén en el medio del viaje. Y entonces empezaron nuevamente, cuando estaban en el barco, a presionarlo, vamos, con esto que te estamos ofreciendo vas a ser muy rico, toda la vida no vas a tener que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el papá de Rashi, una persona muy, pero muy especial, no quería aceptar, pero sabía que no podía decirlo, no voy a venderlo por tal y tal razón porque lo iban a matar. Y entonces él se hizo como que tropezó y la piedra la arrojó al mar. El diamante lo arrojó al mar. Y por supuesto que nadie le podía decir nada porque re loco. Era la piedra más valiosa de la ciudad. Podría haber tenido de esto riqueza, fortuna, y bueno, quedó en eso. En ese momento dicen que del cielo surgió un bat call. En algún shiur explicamos lo que es el bat call, una voz celestial, que siempre se escuchan voces celestiales, pero nosotros no las escuchamos, alguno las debe escuchar, pero nosotros normalmente no. Esa voz celestial dijo, ¿cómo Rabbi Itzhak hizo semejante sacrificio en nombre del cielo? Entonces Dios le va a dar un hijo que va a iluminar al mundo y al pueblo de Israel especialmente, mucho más que ese diamante. Al año siguiente nació Rashi. Como dije antes, Rashi, Rabbi Shlomo Ben Itzhak, desde muy pequeño fue una luminaria. Enseguida sus maestros a corta edad, después que su padre fue sus maestros a corta edad ya le dijeron al padre que estaban superados por el alumno, superados. Y entonces, Rabbi Shlomo, no lo conocemos como Rabbi Shlomo, lo conocemos como Rashi, ¿verdad? Rashi se va a estudiar Torah a la ciudad de Worms. Worms es lo que en hebreo conocemos como Wormaiza, en Alemania. Que si miran en el mapa está muy cerca de ahí el lugar, ¿no?
desde muy jovencito, Rashi acostumbraba a escribir los comentarios de la Torá que escuchaba de sus maestros, y a esto él agregaba su hidushim. En la jerga, digamos, del estudio de la Torá, existe algo que se llama un hidush, una innovación significa, ¿verdad? Viene de la palabra hadash. Los sabios van haciendo, quienes estudian Torah en general, van haciendo hidushim, innovaciones en explicaciones nuevas, así innovadoras en la comprensión de la Torah. Como sabemos que dice que Moshe Rabbeinu, cuando recibió la Torah y todas las innovaciones y todas las nuevas explicaciones que se puedan existir hasta el día de hoy. Bueno, entonces los sabios a lo largo de la historia lo que ellos hacen es como descubrir a través de su grandeza, de su conexión, etcétera, etcétera, ellos van descubriendo eso que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinai. Rashi iba anotando al lado de los comentarios que él escuchaba de sus maestros, también sus propios hidushim. Y con el tiempo, estas anotaciones que él hacía se fueron convirtiendo ya en grandes cuadernillos que sus nietos honraron y llamaron, ya vamos a hablar quiénes eran los nietos, en llamarlos kuntresim. Un kuntres es una compilación, ¿sí? Entonces, él iba compilando las propias explicaciones que iba estudiando. Ahora, el estilo de Rashi era único también. ¿Por qué? Porque dicen que Rashi, miren qué interesante, escribía con tinta de oro. ¿Qué significa eso? Si vos tenés que escribir con tinta de oro, vas a ser muy cuidadoso con lo que escribís porque no la vas a despilfarrar. No es tinta hecha de oro. Así era la pluma de Rashi. Él era tan cuidadoso con cada palabra, con cada expresión. No había una letra ni un punto de más en cada cosa. Cada palabra era exacta y evaluada. Y lo vemos cuando estudiamos el Rashi, vemos que es exacto, sucinto, es simple, no es rebuscado. Su idioma trata de ser comprensible para todos. Vemos realmente que Rashi tiene algo que es comparable con la Torá. Empieza, él dice que su explicación, su comentario a la Torá es un niño de 5 años puede entenderlo, que es el momento en que un chico debe empezar a estudiar la Torá. Ahora imagínense, cuando uno estudia Rashi, la verdad que no te va tan fácil como un chico de 5 años. No pensemos que es tan simple, pero puede adaptarse el conocimiento. El chico de 5 años va a entender lo que él trata de explicar de manera simple, pero a medida que vamos creciendo y seguimos estudiando y volvemos a estudiar ese mismo versículo, nos damos cuenta de la profundidad de Rashi. Imagínense que a lo largo de la historia, y sin exagerar, hay millones de letras escritas explicando Rashi. Hasta nuestros días. Un gran analista del mensaje más profundo de Rashi es justamente el Rebbe de Lubavitch. El Rebbe de Lubavitch, a partir del fallecimiento de su mamá en el año 1965, en honor a su mamá, cada Shabbat, cada Farbrengen, entre cada una de las sijot, de las charlas que él daba, dedicaba un espacio a explicar un versículo de la Parshá de esa semana con Rashi. ¿Qué quiso decir Rashi en uno de los versículos? Y es impresionante la profundidad y el análisis, porque Rashi tiene un estilo que es
incomparable. Como él toma quizás y dice, ¿por qué dice esta palabra y no otra? Uno analiza y por qué el Rashi explica también, se fija mucho en explicar el significado de las expresiones. Y muchas veces Rashi dice, Bela'az, que sería en un idioma no hebreo, y el comentario, la explicación primero muchas veces la trae en francés, el idioma de su país natal, otras veces en alemán, pero muchas veces la explica también en ese idioma. Rashi fue a Worms. En Worms vamos a ver la sinagoga. Tenemos que pensar que estamos hablando de los años 1000, ¿sí? Rashi fue a estudiar a Worms en el año 1060. O sea, cuando tenía 20 años estaba en Worms. Esta es, perdón, otra vez hice una macana, no. Tengo que... No. Ahora sí. Esta es la sinagoga donde estudiaba Rashi en Bormaiza. En el año 37, hasta el año 37 estaba como era. En el año 1937 los vándalos pronazis la destruyeron. Y acá estamos viendo cómo la rearmaron. Se podía ver incluso el banco hecho de piedra donde Rashi estudiaba. Ahora les voy a mostrar cómo se ve hoy. ¿Ven? Así se ve hoy, se puede visitar hoy en Worms esta sinagoga. Por supuesto que no está como era en el 1060, cuando Rashi estudiaba ahí, pero sí, de todas maneras, en la parte interior, respetaron toda la forma, ¿sí? Bueno, en Worms, Rashi estudió con Rabbi Yaakov Ben Yakar y con Rabbi Tzhak Ben Yehuda. Los dos fueron alumnos de Rabbi Gershon Meor HaGolah, para que vean cómo hay una conexión, ¿sí? Y ellos fueron sus maestros en Worms. Él estuvo en Worms 5 años, ahí estudió. A los 25 años volvió a su ciudad natal, a Troyes. Cuando él llega ahí, lo nombran rabino de la ciudad. Como dijimos antes, en esa época los rabinos no cobraban un sueldo. Entonces, algunos dicen que para mantenerse, Rashi tenía viñedos. ¿Vieron qué interesante que hay un vino Rashi, no? Hay muchos vinos que hicieron con nombres de sabios. Rashi, Alfasi. Bueno, en estos dos casos, por ejemplo, de ambos rabinos se dice que se mantenían con el viñedo que tenían, así que quizás los eligieron a estos nombres por ello, ¿no? Otros dicen, porque hay diferentes análisis, otros dicen que en realidad él tenía un viñedo, solamente fabricaba uva, digamos, vino para él mismo, nada más. Rashi vivió, en este libro que tengo marca 64 años, otros dicen 65 años, pero nunca más que esto, ¿verdad? Y en esta corta vida, la cantidad de trabajos, responsas, tefilot que compuso, es inalcanzable. Rashi tenía una gran ayuda, no tuvo hijos varones, tuvo 3 hijas mujeres.
que son tres personalidades muy, muy reconocidas, estas tres mujeres. Una se llamaba Rachel, una se llamaba Yochebed y ahora no me estoy acordando la tercera. Estas tres mujeres, que además se casaron con grandes sabios de Israel y sus hijos siguieron digamos, el camino del abuelo y se convirtieron en los que nosotros después vamos a estudiar, que son los Baalei Tosafot. Estas tres mujeres llegaron a un nivel de conocimiento y de estudio tan grande que dicen que lo ayudaban a Rashi porque no le daba el tiempo a él. Piensen que Rashi vivió antes de la imprenta. Todo era manuscrito. Y esos manuscritos, además, se difundían, se enviaban a diferentes lugares. Ellas eran quienes lo corregían. Para corregir tenés que saber mucho, casi mucho, ¿no? Y también lo transcribían también. Se hablan muchas cosas muy interesantes de las hijas de Rashi, pero no vamos a hablar ahora de esto. Rashi vivió en una época muy dura, porque si miran, nosotros estudiamos la vida de nuestros sabios, pero no podemos olvidarnos del contexto histórico. Rashi vivió en la época de la Primer Cruzada, uno de los acontecimientos más terribles para la historia de los judíos de Europa, las cruzadas. Que las cruzadas, en los titulares, eran esas guerras santas para conquistar la tierra santa, quitársela a los musulmanes y recuperarla o a tenerla a los cristianos. Pero esa guerra santa fue una excusa terrible para asesinar Kehilot completas en Europa. Muchos de los cruzados no llegaron jamás a Tierra Santa. Se la pasaron asesinando, robando, quemando, destruyendo todo lo que había en su paso y si eran judíos mejor, mucho más. Así que esta época tan terrible que borró del mapa a Kehilot completas en Europa, es la época que le toca vivir a Rashi. Pero antes de hablar de esto de las cruzadas, que ahora les vamos a contar una historia que es conocida, muy conocida, es publicada. ¿Cómo Rashi? Esto también se cuenta porque no es tan... Nosotros estamos viviendo un tiempo en el que, por un lado, tenemos la documentación. Están los videos, están las cosas que se escribieron, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, vivimos una época que Donald Trump la tituló muy bien de fake news. Mentiras, o sea, noticias falsas que van tapando la realidad. Y acá en Argentina, nosotros le llamamos de otra manera el relato. No importa lo que dijiste antes, está el relato. Aunque el video muestre que dijiste blanco, en el relato vos decís negro y no pasa nada. Y se miente hasta que al final los que nosotros conocimos como próceres no lo son, y aquellos que nosotros sabemos que fueron corruptos ahora son próceres. Todo depende, porque así, lamentablemente, es como se va dibujando la historia, depende quién la cuenta. La excepción, la gran excepción es el pueblo judío. Y el primer libro que nos muestra que la historia es verdad es la Torá. Ningún libro de historia de ninguna nación cuenta cosas malas de esa población, algo malo que hicieron. Siempre te cuentan la guerra que ganaron,
los próceres que tuvieron, lo bien que hicieron. En la Torá, si queremos enterarnos de todas las macanas que nos mandamos, están ahí. En el Tanaj están ahí. De la misma manera, en la historia nuestra se va contando todo, pero ¿qué pasa? A veces hay personas que quizás agregan cosas o no. Entonces, por eso hay yo no quiero llamarla leyenda, porque una leyenda no es algo que es falso, es muy factible que haya pasado. Que dicen que Rashi en un momento, después de haber tenido compilado bastante de sus comentarios a la Torá y al Talmud, sus explicaciones, etcétera, se dedicó a recorrer las Keilot de Europa, pero de manera, ¿cómo diríamos? Como tapado, ¿no? En esa época no había Facebook ni nada, no sabían cómo se veía Rashi. Si bien era un rabino muy, muy conocido porque las responsas de él eran muy bien recibidas en todas las Keilot, pero nadie sabía cómo se veía. Y entonces dicen que Rashi recorrió muchas Keilot, iba a la casa de estudios, a los Batei Midrashim, y se sentaba a escuchar los shiurim de Torá de los grandes rabinos. Y él notaba que había muchas veces que se encontraban con dificultad para explicar la Gemara o la Mishnah o lo que fuera. Y entonces él, cuando terminaba el shiur, la gente se retiraba del Beit HaMidrash, él escribía la respuesta al interrogante que había quedado abierto y que el rabino no había podido responder, lo dejaba metido en el, digamos, ahí sobre el banco, porque era todo, ahí era todo, todavía no había libros, pero bueno, sí estaban los manuscritos del Talmud o lo que fuera, él lo dejaba en el lugar donde estaba la pregunta. Al otro día llegaba el rabino nuevamente para dar el shiur y se encontraba con esa respuesta aclaratoria que le abría la mente. Era impresionante, por un lado, la simpleza con la que Rashi manifestaba y comentaba y mostraba, traía luz a eso que estaba, que tenían que dilucidar, pero por otro lado, era profundo, era impresionante. Y entonces, así dicen que él iba recorriendo y hasta que en algunas ocasiones lo descubrieron. Descubrieron quién era y ahí entonces, bueno, tuvo que, en ese momento, tuvo que darse a conocer y decidió entonces que él comprobó que los trabajos que él estaba realizando eran aceptados, eran correspondidos y estaban bien, y entonces por eso los publicó. Es interesante que el comentario del Talmud, que es monumental, Rashi lo escribió 3 veces. Vuelvo a repetir que vivió 65 años. Ustedes miren lo que es el Talmud. Y no es que lo escribía y no tenía que trabajarlo, pensarlo, etc. No dan los cálculos. Pero de todas maneras sabemos que Rashi, al ser de los Rishonim, de los primeros exégetas, sabemos que también era algo que tenía que ver con inspiración divina. Sus nietos le plantean varios interrogantes con respecto a su explicación, en varios puntos le dicen como que está equivocada su explicación. Y entonces él vuelve a escribir toda su comentario al Talmud basado en los puntos que sus nietos le marcan como que esas dificultades no están bien respondidas. Pero después Rashi se da cuenta
que no, realmente no es así. Entonces lo escribe por tercera vez, demostrando que él estaba en lo justo. La tercera vez, lamentablemente, no lo pudo terminar, lo terminaron su yerno y sus nietos, pero es muy interesante que el final de las palabras que él escribe es el Masejet Makot, en el tratado de Makot, él termina diciendo, lo último que escribió es, Rabeinu Gufot Aor Beyatza Nishmato Betahara. Nuestro Rab, su cuerpo es puro y su alma lo abandonó con santidad. O sea, se fue su alma con santidad. Ni que hablar de lo que es la explicación de Rashi a la Torá, como ya dijimos antes, es algo impresionante. Y también nos habla de su personalidad, habla de cuando uno ve cómo él se expresa, por ejemplo, hay puntos donde él dice, y no entiendo qué es lo que quiere decir acá esta expresión. Imagínense ustedes que Rashi no sabe. Imagínense. Pero él quiere mostrar que desde el punto de vista, de la manera simple que él quiere explicarlo, no. ¿Entienden? Hay una manera, es algo impresionante la personalidad de él. Quiero comentar varias cosas. No sé a dónde ir primero, pero vamos a ir como ya nombramos las cruzadas, voy a contar un acontecimiento que sucedió en la primera guerra, digamos, en la primera cruzada, salió bajo las órdenes de Gottfried de Boyen, o Boyan, o Boyón, algo así. Este hombre tan poderoso escuchó de la grandeza de Rashi y quiso ir a verlo antes de emprender su viaje a Tierra Santa porque era el gran ataque. Entonces llega a Troyes, como se diga, donde vivía Rashi, y pide que quiere verlo. Era una persona, imagínense, desde esa época, una persona absolutamente, ¿cómo podemos decir? Como un déspota, una persona que va a la guerra con el deseo de sangre, de poder ganar, imagínense ese tipo de persona que se siente todopoderoso. Entonces llega lo de Rashi y pide verlo, y Rashi manda a decir que no lo va a recibir. Esto lo hace hervir, le hierve la sangre y decide que Rashi va a tener una lección. Entonces entra al Beit Midrash donde está Rashi, entra y no hay nadie, está lleno de libros, manuscritos, pero Rashi no lo ve. Y él grita, Rabbi Shlomo, y una voz le contesta, ¿qué desea su majestad? Pero él no lo está viendo. Se asustó tanto que salió corriendo. Y entonces le dice a los ayudantes de Rashi que él promete que no le va a hacer nada, que por favor Rashi se presente, que salga para hablar con él. Y entonces Rashi sale y él le dice que reconoce la santidad de Rashi, todo, y él le va a contar cuál es su plan y que Rashi le diga cómo le va a ir en la guerra. Entonces él le dice que tiene preparados 100.000 jinetes para llegar a Tierra Santa.
200 barcos, 7.000 jinetes tiene preparados ya en Aco para que sostengan a los árabes que quieran atacar el barco. Y le dice, bueno, ¿cómo me va a ir con todo esto? Voy a conquistar Jerusalén y voy a devolver Jerusalén. Bueno. Y entonces Rashi, sin mosquearse, como diríamos nosotros, le dice, vas a ganar la guerra, vas a conquistar Jerusalén, pero solo por 4 días. Después de eso, te van a vencer nuevamente, te van a echar de Israel, digamos, de la Tierra Santa, y vas a volver solo con 3, van a ser 3 caballos. Cuando él escuchó eso, lo quería ahorcar a Rashi. Pero si él le pidió que le diga, entonces le dijo así, quiero que sepas que cuando yo vuelva, si no se va a cumplir exactamente tu palabra, olvídate de la vida. Y tal cual fue, Gottfried de Boyan llegó, conquistó Jerusalén, a los 4 días fue echado, repelido, volvió y de diferentes cosas fueron muriendo todos sus soldados. Cuando estaba llegando a Troy, eran 4 jinetes, él más 3. Entonces dijo, en realidad se cumplió exactamente lo que Rashi me dijo, pero hay un caballo más, somos 4, así que solo por esto lo voy a matar. Ustedes se acuerdan que las ciudades en esas épocas eran amuralladas. Cuando entraron por las puertas de la ciudad, una piedra del dintel de la ciudad se desprende, cae sobre uno de los jinetes y mata al caballo y al jinete lo hiere, lo mata. Y ahí vio este hombre la grandeza de Rashi. Esta es una historia muy famosa que se cuenta, ¿no? Acerca de Rashi. Ahora, algo muy interesante que tiene que ver con Rashi. No sé si ustedes saben que nosotros, cuando leemos, hoy en día acá se ven muchos Humashim, que el comentario de Rashi aparece en letras cuadradas hebreas como cualquier otra. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el comentario de Rashi, las letras hebreas son un poco distintas. Yo voy a compartir con ustedes para que puedan entender lo que quiero decir. ¿Sí? Muy bien. No, estas son las letras de Rashi. Si se van a dar cuenta, la Aleph, la Bet, la Shin, y no sé si alguna otra, son las más distintas de lo que nosotros podríamos llamar el abecedario cuadrado común. Para que saben hebreo, entonces, la Aleph, la Bet, la Shin, la Sin, son las que son, quizás la Tzadik, perdón, también la Tzadik. Fíjense, también es diferente. Para que se puedan dar cuenta, les voy a mostrar. Claro que la verdad que tendría que haber preparado las dos juntas para que ustedes puedan notar la diferencia. Pero bueno, ven que la Aleph, un poquito de memoria, la Bet, la Tzadik, la Shin, son diferentes. ¿Cómo las llamamos a estas letras? Las llamamos las letras de Rashi, Otiot Rashi. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estudiabas en el secundario o en la primaria, venía la Mora de Torah y te enseñaba las letras, como te decía, las letras de Rashi.
Y cuando acá conocés la forma de las letras de Rashi, y cuando encontrás otro comentario que está escrito con esa letra, decís, mira, está escrito en letras de Rashi, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieren que les cuente algo? Rashi jamás escribió con estas letras, para que sepan. Jamás. Rashi escribió con las letras conocidas por todos nosotros. Estas no las escribió. Y entonces, ¿por qué las llamamos letras de Rashi? Ahora vamos a verlo. Es muy interesante. Ustedes piensen que él vivió en el año 1040, murió en el año 1105, Rashi, ¿sí? Quiere decir que él no conoció la imprenta, ¿verdad? El comentario de Rashi no vio la imprenta hasta el siglo XV. ¿Cómo? La letra cuadrada, claro, todos los comentarios, por supuesto que se difundieron, pero eran todos manuscritos. Había gente que trabajaba de esto, de copiar textos sagrados, explicaciones, o sea, era un trabajo y que era muy requerido, porque ¿cómo iban a estudiar los judíos si no tenían textos? Entonces, esta gente escribía, eran escribas que tenían una letra clara, que sabían escribir bien, que se fijaban de no tener errores, etcétera, etcétera. Y estos manuscritos además eran muy caros, porque era todo hecho a mano. Ahora, en el año 1439, un señor que después se hizo muy famoso, que se llamaba Gutenberg, inventó la imprenta. Siglo XV, ¿verdad? En el año 1439. Los primeros que empezaron a imprimir, ¿quiénes fueron? El pueblo del libro, los judíos. En realidad no se sabe cuál fue el primer texto que se imprimió judío. ¿Por qué no se sabe? Porque muchos de los incunables no les ponían la fecha. Incunables, ¿saben lo que quiere decir incunables? Incunables quiere decir que son de los primeros, de la cuna. Son todos los libros que se imprimieron hasta antes del 1501. Esos son los incunables. Entonces, de los libros judaicos, no sabemos exactamente cuál fue realmente. Seguramente hubo otros antes del que se encontró primero, que fue publicado un Humash, los 5 libros de la Torá, un 5 de febrero, día de mi cumpleaños, pero de 1475, en la ciudad de Calabria, en Reggio, en Calabria. Este es el primero que se encuentra con fecha. Seguramente hubo antes otros, ¿sí? Y también fue un judío sefaradí, lo imprimió y se llamaba Abraham Gartón. Pero sabemos que no fue la primera edición del comentario de Rashi, porque la primera edición del comentario de Rashi fue entre los años 1469 y 1472. Lo hicieron 3 hermanos, Obadia, Menashe y Binyamin de Roma. Vemos que ahí estaba la movida de la imprenta. Sabemos que los libros más antiguos judíos fueron impresos en Venecia, en todas esas ciudades, ¿no?, de Italia. Ahí estaba la movida.
pero recién en 1475 es donde aparecen las letras de Rashi. ¿Para qué? ¿Cómo es que sale esto? ¿De dónde sale? Este tipo de letra parecería que se hizo por varias razones, pero la más certera es porque si la miramos, estas letras son más compactas, más pequeñas. Y como era muy caro imprimir, entonces la letra del texto bíblico se imprimía, o del Talmud, o lo que fuera, se imprimía con las letras cuadradas convencionales, y las explicaciones, los comentarios, se imprimían con esta letra que al tener este formato se hacía más compacta. Otros también explican que al no tener el formato de la letra de la Torá, entonces es menos sagrada, y entonces porque los comentarios se manejaban, no estaban en el mismo texto como los vemos hoy. El comentario de Rashi era un libro aparte, o el comentario de cualquier otro. Entonces, después fue colocado con los años, fue colocado en los márgenes del texto central. Pero primero eran libros autores para que no sea que se manipulen de manera incorrecta. Esto le bajaba un poquito el tenor de la santidad. Pero Rashi nunca lo usó. Es interesante que el Rebbe impulsó bastante que se utilizara también la letra cuadrada para los comentarios de Rashi, para que más gente tenga acceso al estudio de Rashi, ¿no? Como sabemos que ya el Rebbe anterior instruyó que cada persona todos los días debe estudiar tres cosas, tres shiurim diarios. Tiene que decir el teilim del día, tiene que estudiar la parte de la parshá de la semana que corresponde a ese día de la semana, con la explicación de Rashi, y la parte del Tanya que corresponde a ese día. El Tanya está dividido en los 365 días del año. Entonces, bueno, me pareció como que era muy interesante el tema este, que nosotros siempre pensamos en Rashi y sus letras, y realmente no tienen que ver con él. Como última foto, les voy a compartir. Rashi falleció, como dijimos, en el año, como dijimos, acá tengo la fecha en hebreo, esperen un minutito, en el año 1104 en Troyes. Fue Troyes, o como lo quieran llamar. Ahí fue enterrado. A ver, de Troyes no quedó nada. De la época del siglo XI, XII, olvídense. Todo se destruyó porque se pelearon, esto, lo otro. Nada. La volvieron a reconstruir en el siglo XVII. Así que de lo que Rashi estuvo o no estuvo, nada. Lamentablemente también fue destruido el cementerio. El cementerio fue destruido y ahí fueron construyendo cosas, y finalmente hoy en día, en donde sería el cementerio judío, hay un teatro y hay no sé, atracciones de la ciudad. Hoy viven unos 200 judíos en la ciudad esta, pero para recordar, es imposible reconocer la tumba, no quedó nada, pero hay un monumento que se hizo en el año 1990, que no sé si pueden ver, que dice Rashi, de una manera moderna, la Reish, ¿ven? La Reish, la Shin y la Yud. Este monumento es para recordar que ahí en algún espacio está la sepultura de Rashi. Incluso me parece que se puso una placa también con el permiso, o sea, impulsado también por la ciudad, digamos, la municipalidad, diciendo que ese lugar es un lugar santo porque están
debajo hay un cementerio judío, ¿no? Entiendo que los Kohanim no pueden ir a visitar ese lugar. Así que, bueno, hemos recorrido las voy a desmutear para que, si alguna quiere expresarse. Ahí está. La que quiere se puede sacar el micrófono. Si hay alguna pregunta, alguna cosa. Miriam, excelente todo, sinceramente. Estoy con baja señal, por eso estoy sin imagen. Soy Susana No hay Emanuel. problema, Susi. ¿Te gustó, Susana? Ella es profesora de historia, de verdad. Y lo que vos contaste de Gottfried no solo aparece en la historia judía. Te cuento que hay fuentes medievales francesas a las que yo tuve acceso que también lo cuentan. Mira vos. Y había una palabra, y avergonzado atravesó la muralla, una cosa así, la tendría que buscar. Mira, qué interesante. Pero esa palabra... Yo la leí en fuentes judías, nunca la leí está en fuente de los medievalistas franceses. Mira vos, mira, muy interesante. Miriam, se me escapó un año. Vos dijiste el 5 de febrero, el día de mi cumpleaños, ¿de 1000? De las letras de 1500, ya te digo, minutito, 1475, es cuando se publicó el primer libro en Calabria. Cuando aparecieron las letras de Rashi, sí, 1475. Yo lo tengo anotado. Ahí, aparentemente, a partir de eso es donde aparece esta escritura que nosotros siempre llamamos las letras de Rashi. Así es. Bueno, muy interesante. Muy completo. Nos mande brajot, que cada vez podamos profundizar más en la Torá y que, y que de la curación, bienestar, buenas noticias. Amén. Para todos. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, interesante. Muy completo. El Yortzeit del Rebe, es un día especial para conectarse. Sí, el domingo. Para pedir al Rebe, para pedir Masías sobre todo. Shabbat Shalom Umevorah. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.